Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Estamos en la misión del evento de senderos peligrosos. Esta es técnicamente la tercera misión, ¿vale? Pero es que lo hice todo de seguido la otra y no era muy larga en general. Aquí se queda peligroso. No sé muy bien qué parte eh, es donde se dividen estas dos misiones, pero bueno. Nos toca el peligro se acerca. Según parece, vamos a ir aquí un momento. Territorio estratégico. En cada. En cada fase hay un. Bueno, aquí hay un. ¿Esto cómo se llama? Un par de protagonistas, ¿vale? Por fase. Bueno, corte montañoso es la que ya hemos hecho, que ya está completa al 100%, ¿no? Por aquí. Eh, Aquí toca o sea, Ito y Cookie por algún motivo. Y no sé muy bien qué implica esto, porque no aparecen estos personajes en el dominio este aquí súper chulo, ¿vale? Hola, Santiago, ¿qué tal? Ay, suerte, gracias. Te lo agradezco. Aparece por aquí. Bueno, ya he estado preguntando que quién es este, según parece. Bueno, según se asume, es el Yashka de Electro, el moradito, ¿vale? ¿Cómo se llama? El Power Ranger morado, ¿vale? Pues es este, se supone. No se sabe si. No sabía que estaba vivo, sinceramente. Pero bueno. No sé muy bien qué implican estas imagencitas de aquí del fondo. ¿Vale? Se nos desbloqueará igualmente ahora. Vamos a ir aquí a la misión. Te stalkearía, pero tengo cierto asusto pendiente. Dale duro. Ahí está. Se encuentra encima. No me teletransporta esto directamente adentro. Pero me teletransporta justo al lado y puedo darle. O sea, puedo tirarme, perdón. Al portalito. Así que tampoco es para tanto. Venga. ¿Podría haberlo dejado dentro? Pues sí, podría haberlo dejado dentro. Pero parece ser que en esta versión han arreglado. Bueno, han arreglado. Han optimizado bastante las pantallas de carga. Así que no va nada mal. O sea, no. Bueno, ya habéis visto lo que está tardando en cargar, ¿no? Espera hasta el día siguiente. Vale. Uy, ¿esto qué? Ay, ¿de quién es el cumple? Ah, es el cumple de Paimon. Paimon tiene cumple, vale. Ah, y es el cumple de Ito y Paimon. Cumple el mismo día Ito y Paimon, vale. Eso sí que no lo sabía, vale. No, solo me dice hasta mañana. Así que voy a ponerlo aquí. Ya me pone ahí que Jan Fei tiene algo que decirme. Venga. Oh. There's nothing for Paimon to do here. So boring. Oh, Es bueno Paimon que wants to se aburra stretch her legs and simplemente. run free in the world outside again. Ay, querrás decir flotar. No sé si de verdad en Lore no podemos salir de aquí porque tenemos los teletransportes, ¿vale? O sea, forma parte del universo, así que no sé muy bien cómo funciona esto. All right, fly free then. Basically, Paimon just wants out of here. Ya ha pasado un día entero. Just a day? No, it feels like we've been down here for months. Más bien no. O sea, prometido. O sea, no llevamos meses, no. A ver, podría haber estado bien si esto hubiese salido, o sea, la fase 1 hubiese salido en la anterior versión, pero poco más, ¿eh? Maybe not months, but at least like 20 days, surely. Ne. Yo, thought I heard you chatting over here. ¿Están intentando hacer algún guiñito con el tema este de que se haya retrasado tanto la versión con lo de los 20 días o algo? Porque no sé si lo estoy pillando, en fin. Oh, hey, Bullchucker. Hola, ¿qué tal? Well, everyone, I just completed another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. Wow, en fin, está muertísima, está como yo ahora mismo. He terminado de examinar los alrededores otra vez y nada ha cambiado. Here, have some water and take a rest. Ahí está, sí, le hace falta. Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down here. Ya sabéis, hidratados. Out! I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Boss, remember there's your image to consider. But it's so boring. Walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen, Traveler,
Are you hungry? No, no muchas. Hemos comido ahora balbayas de estas asadas con sal. I'm not hungry either. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? Paimon. It's definitely not me. Paimon. No hay What's ninguna duda, everybody ¿no? looking at me for? Well, it's definitely not me. If anyone, it's this one right here. What are you looking at Paimon for? ¿Por qué saca este tema ahora? Are you hungry? No. Paimon's not hungry. ¿Cómo que no tiene hambre? Vale. Uy, está pasando algo malo. Está pasando algo malo. Paimon no tiene hambre. If that's the case... Huh? What am I missing here? Paimon dice que le han pasado al menos 20 días, pero no tiene hambre. Yes, I heard that too as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry, even after 20 days? A mí me da la impresión de que solo ha pasado un día. A ver, el Traveler creo que la percepción del tiempo la puede tener mal, ¿vale? Teniendo en cuenta la edad que tiene, ¿vale? No quiero decir yo nada, pero es que es un poquito mayorcito, ¿vale? El Traveler, puedo entender que la percepción de horas y tal para él no sea la misma. That's also strange. Of course, everyone has different perceptions of the passage of time, but how could one person feel like it's only been 1 day and someone else 20 days? Yeah, now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all. A ver, igualmente, si Although hubiese I pasado cooked some un food, día it tendría wasn't hambre, because I was hungry. Pero bueno. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days, but I haven't really felt hungry since. Now that I think about it, not only am I not Esa fruta tiene hungry, que estar ya but I don't feel any real quemadísima. signs of fatigue either. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been suspended. The more you say, the scarier it sounds. Paimon doesn't even want to think about it. ¿Esto no es algo bueno? ¿No significa que no vamos a morir? Me pregunto si Xiao también se siente así. What's wrong, traveler? Did you think of something? No. No pudiste llamar a Xiao. That's No, pretty creo que te weird. escucharon. Sounds like the Pero little bueno. dude must be in danger. But he is an Adeptus. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. No, ¿tú cuántos días que I just discovered a new dices que han path over pasado? there that No seems sé hablar, to lead to madre an mía. unknown Se area. me apaga el cerebro. You mean a way out? Oh, finally! Vamos a ver. Yay, you found something! Oh, please be the exit! Va a ser una piedra. Espero, si no I estaré still muy suspect decepcionado. things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual Es about una this piedra, stone. lo le he acertado Seems to por me that it's perfecto. been Bueno. created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. Whoa! Y ya está. So there really Vale. is a path behind here. Gotta hand it to ya. That sure wasn't easy to find. But at least we can finally get out of here. Ay, gracias, Yelan. Venga, Miss vamos. Yelan's determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here. It Estos doesn't últimos matter. días. I'm not tired. Well, given we're already here, we might as well go in and explore. Right behind ya. Paimon can't wait to get out of this place. Vale. O sea, y ya está. Había una pared oculta, rollo a lo Dark Souls, y ha dicho, voy a darle. Y ya está abierto. Pues ya está. No sé muy bien qué es lo que implica que seamos inmunes al cansancio, pero bueno, elemento recomendado. Sabiendo que el elemento recomendado es Geo, me da un poquito de cosa meter a mi Ito, porque es posible que vayan a darme a Ito. Venga, me gusta más mi hito que otros hitos, ¿vale? Así que vamos a dejarlo así. Símbolos. Los símbolos de la plataforma tienen distintos colores y patrones. Puede que emparejarlos sea la clave para resolver el acertijo. Emparejarlo, vale. Vale.
¡Oh! ¡Qué mareo! Vale. Lucy, is that you? Vos eres tú. Did anyone else just hear that Ese era voice? Xiao, ¿no? It sounded super creepy. Mm. Vale, hay algunos que me hacen daño. Vale. No sé si he acertado Cascade. o qué, pero bueno, no me han matado dándole a eso. Hamburguesitas si me hacen falta, ¿eh? Burn. ¿Por qué dragartos? Bueno, en fin. Be still. Ay, igual el símbolo al que le he dado... Es que le he dado de casualidad, así que no sé muy bien. Igual el símbolo al que le he dado era el que aparecía en la primera plataforma. Los dispositivos atrapaluces de la plataforma emiten un haz de luz sobre la plataforma de enfrente. Utiliza estos dispositivos para controlar la posición y dirección de los haces de luz. Utiliza los haces de luz para iluminar los símbolos grandes de la plataforma de enfrente y activarlos. Vale. ¿Cómo los controlo? Vale. Vale, creo que va a ser este así. ¿Verdad? Sí. Uy, me quedé enganchado, por Dios. A ver. Y este así. Ahí está. Sí, es el mismo símbolo, vale. Por eso he acertado. Ok. Va, pues ningún problema. No creo que vaya a poder saber lo que estoy haciendo si lo hago todos de seguida. Así que voy a pasar siempre por la plataforma de en medio, ¿vale? Creo que me va a ser más sencillo hacerlo así. Vale, este es una Ra. Pone Ra, ¿vale? Ahí pone Ra. El dios este chulo. No. What? Get me. Don't fight. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. A ver, la voz es la misma de Xiao. Lo que pasa es que, claro, le pone el eco este chulo. Vale. Y el Ra, ahí está. Vale. Attaboy. Creo que me hubiese sido mejor poner a Zhongli en estas condiciones, la verdad. Pero bueno. Mind the deluge. It's showtime. Bam. Sí, me hubiese sido bastante mejor poner a Zhongli. Vamos a pasar un poquito, vamos a usar al fuerte, ¿vale? Que Ito está bien, ¿vale? Pero no es lo mejor que tengo, no voy a engañar. Retribution. No creo que me diesen a Ito, ¿eh? O sea, por cómo es el dominio y tal, de que no es que necesite... De que no es que necesite a Ito concretamente, ¿vale? Pero yo no necesito a la vaquita, ¿vale? Que simplemente necesito un geo para reventar los escudos y tal. Es un poco... Sería raro que me lo dejasen. Venga. Ra. No es muy complicado este puzzle, sinceramente. Está bastante curioso. No esperaba a los de luz por aquí. No sé qué pasa si toco a los otros, pero... Vale. Diría que este aquí. O sea, solo los estoy midiendo básicamente por el tamaño de... Por el tamaño del halo este. O sea, ¿cómo se llama? De separación. Ahí está. Y ya está. Ya tenemos Ra.
No sé si voy a poder identificarlos todos así a la primera, porque me voy a estar pensando en otro de estos, pero bueno. Este parece una corona, ¿vale? Ahí. Como todos son del mismo color. No, it's still alive. Why would you become like this? I won't attack you. That sounds like Xiao. Sí, Could he be ahí in está. trouble? Whoa, sounds like someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Yeah, but Vale, ¿cómo le ayudamos? him. Esto Adventure aquí. time. Y aquí. Vale. Teamwork is dreamwork. Por ahora no tiene nada de difícil todo esto. No estoy seguro de si... ¿Cómo se llama? De si tiene algún tipo de orden, rollo los bichos que aparecen y tal. Va a ser más difícil ahora. O ya he hecho lo difícil, cosas así. Depths beckon. Porque parece que puedo hacer esto en el orden en el que me dé la gana. Venga. Oni coming through. No está siendo nada complicado, la verdad. O sea, ni el puzzle ni los bichitos está siendo muy allá. Ajá. Ah, mira, este me lo ponen ya hecho, básicamente. Vale. ¡Ay, qué manía con el quedarme estancado en las lucecitas! Ahí está. Vale. Nos queda uno. Ay, qué penita no haber elegido a Zhongli. Bueno, no pasa nada, está bien. Está bien, está bien, está bien. Vale. Y nos falta... ¿Es PT o PF? O sea, o FT, perdón. ¿FT mejor? No, PT. Sí, PT. Ese símbolo es PT. Vale. PT. PT. Rano. PTF. Y me queda un PTF. ¿Dónde está el PTF? PTF. Ahí está. Ah, esto lo considero más fácil que lo otro, así que perfecto. Vale. Los dragartos me son un coñazo bastante más fuerte que estos. Everybody stand. Kamisato art. Sueño. Ups. Attaboy. Vale. Burn. Bueno, parece ser que este va a ser el tipo de dominio que metan ahora en el evento, ¿no? ¿Cuántas lucecitas? Vale. Pero todo eso es cuántas hay ya. Sí, hay muchas. Vale. Ese ahí. No me he quedado atascado por una vez en mi vida. Y ahí está. Ay. El puzzle está bien, es simplecillo, está bien. Vale, no tengo que ir. Seems to be leading Allá. to another platform. Let's go and take a look. Venga. Me gusta mucho la transición esta. Marea un poco, ¿vale? Pero me gusta. The ground has dissolved. What's down there? Is that little dude called Xiao down there? We gotta help him. A lo mejor tu colega sea. Something's not right Perdón. here. Mi colega What's sí está por ahí. this? It preocupado. appears to be a small fissure. What can you possibly find inside? It can't be a living person, can it? Por hablar. Conqueror of demons? Hola. Xiao, is that you? Quit trying to scare us, okay? Wait, is this some kind of illusion? Paimon can't touch him. Es un fantasmilla. Conqueror of demons, can you hear us? Yi, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás guay? ¿Sigues vivo? Hello, little dude. Anyone home? He isn't responding. Es verdad que es bajito, ¿vale? No se lo puede negar. You. Dime. Oh, he finally Yo. said something. Oh, We
convertido. An illusion. No Talk se está about comunicando y ya. coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A coincidence. Wait, Eh, something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. vale, Get out of there. no sabemos cómo salir, ¿vale? Que yo lo siento mucho, pero que no sabemos cómo salir todavía. ¿Estás herido o algo? If he can, we should have him regroup with us as soon as possible. Tell us what happened and where you are now. We'll come find you immediately. No, your safety is the top priority. It seems this space can... Es como si este espacio pudiera. Cuidado, que puede. It sounded like he might be injured. We need to go help him. No parecía herido, It seems sinceramente, the only pero bueno, option vale. we have to explore any further is through that entrance over there. Parecía preocupado por He's nosotros, injured más and bien. telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. Anyway, the secret behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way. Venga, va. Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. A ver, más o menos Don't lo mismo, ¿no? worry, I'm invincible. Ah! Oh, my butt. Joder, pobrecillo. Pretty deep. Be careful, everyone. Parece bastante profundo, solo se ha hecho daño en el culo, ¿no? ¿Cuántos segundos ha estado gritando? Uy. ¿Cómo se ha hecho daño en el culo si hay agua? En fin. No sé. Hito. No, ¿eh? No, no me parece bien. No sé cómo has caído aquí con el culo, pero... Oye, por favor, ¿eh? Gracias. Me han puesto al Traveler, por cierto, automáticamente. Well, Bullchucker, how's your ear? ¿Cómo está tu It's culo? fine. Ugh. My butt is tough. Go ahead. You can cry if it hurts. I promise I'll try not to Vaya laugh. estofa. Perdón. What do you mean try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. But wouldn't feeling sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain. No. Le ha tocado el culo. Le ha tocado el culo. Le ha tocado el culo. Esto es acoso sexual, ¿eh? Paimon, tú callar, ¿eh? Don't laugh. It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. Muy mal, ¿eh? Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Wait a second. Xiao's not here, but... ¿Es eso? ¿Una puerta? Seems Sí. a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency Es como las shelter? puertas de Encanomilla There was a también. picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. Our little dude must be inside then. Sí, ha construido él esta puerta. Eso es lo que I quiere wouldn't decir, be ¿no? too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bullchucker. Looks like your subordinate is telling you what's what. A ver, es que Oh, I da un poco believe igual, she's es una talking to puerta y both aquí no hay of nada, us. así que Yeah, va so a haber you que can wipe that entrar smug por smile ella off your igualmente. face. All right, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. ¿Va a abrirla a Step puñetazos aside. o va a darle de verdad al dispositivo? Espero que el dispositivo. Va a intentar abrirla a puñetazos, ¿verdad? Once this Y tú. door's open, we are out of here. Y tú que hay un botón. Y tú que hay un botón, por favor, ¿eh? Y tú que tienes el botón a menos de 10 centímetros de ti. No hay nada que decir, la verdad. Bueno, por lo menos lo ha visto, ¿no? O sea... Anda, unos cereales... Pues igual sí que estaba Ivaloni, be refugiándose aquí. gone. You hurt me. Get out of here. Oni malvado. Am I seeing things? Or was there someone behind the door? Nah, can't be. You're just saying things. Beans, además. Why Eran don't we just open the beans. door again and see? Vale, creo que va a ser Me? diferente lo que yeah. salga All right, I'll open it dependiendo again. de quién la abra, ¿verdad? Esta puerta representa sus miedos.
Son beans. All you do is goof around all day. You're a bad influence to our child. Be gone! Those Creo que estáis people are corriendo. carrying bowls. Bowls full of beans. Beans. What's that all about? People throw beans to drive out Oni. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of it. Gave me the fright of my life. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. Creo que no se refiere a Let's eso, get pero one bueno, thing sí. straight, all right? I'm not a person. I'm an Oni. Creo que cuenta Right, como but that's definición not the de point. persona, pero The bueno. question is, does this door lead to Inazuma? Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Ábrela Paimon's otra vez, starting to a ver si think it cambia. really is haunted. Ahí, Aether. Ahí, conmigo. Ábrela otra vez a ver si cambia. You guys go right ahead. I'm not opening it again. So, who's up? Tengo Oh, curiosidad how about porque sea el Paimon? Traver quien lo Why abra. don't you open it? No way! Somebody else do it. Paimon's scared. All right, I'll try. Vamos a ver los That's miedos de Shinobu. Cookie. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time. Su madre. Still reading, Shinobu. Listen, young lady, you should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... Shinobu? Who is that? No way. Was that who I think it was? Oh, this Sí, is parece. embarrassing. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Me imagino que ahora Another ninguno va a one to querer become a abrir shrine la maiden? puerta. The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Ser un trabajo cómodo no Think significa of it nada. this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Although I do admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. That's right. Your calling is with the gang. I mean, just look at you. You rock. You're totally hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. Ahí. agree with you ¡Vamos! Esto es, From the look of esto it, es poder what's de behind amigo, the Esto door es el can poder de la change. amistad también. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's Se ha not cagado. going to be me. Se ha cagado. Why? Because I don't buy it, that's why. I don't believe for one second that we're gonna find the conqueror of demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right. I'll try. Yeah, my savior. Show him what you're made of. Jeffrey, tú no le temes a nada. A ver, le puedes temer a muchas cosas. Eso no significa que no sé, eso no significa que no quiera enfrentarse a lo que sea que haya tras la puerta, ¿no? Parece que esto, o sea, que tanto la Cookie como Ito eran cosas bastante específicas, pero bueno, o sea, no se me ocurre que puede ser para Janfei. I'm Así que sure I vamos a ver. probably do, but nothing springs to mind right now. Ahí está, es que es como muy Anyway. general. I suppose I'll find out once I open the door. El té. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Son sus padres. Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? O no, Why más can't I trabajo. give the customers something for free? You fool! You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Un caso difícil.
A civil dispute. Didn't see that coming. Disputa civil. No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble handling before. A ver, sí que So you mean tiene you que don't dar like handling trauma. disputes over petty matters? Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. Me siento un poco atacado ahora mismo. It's always a shame. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Me imagino Don't que le look toca a at me. Paimon o a mí. I told you, I'm not taking a chance with that thing. Come on, Yelan. We're a team here. If you're not gonna try, Ha then dicho at least Yelan, give qué us a curioso. convincing reason why. In that case, let me be perfectly clear. I serve Ningguang, the Tianxuan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive. Is that a sufficient reason for you? Oh, yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, who's Ningguang? She's someone who won't let you walk out of the chasm alive if she finds out that you're prying into her secrets. Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Me pasa, Look, pero I no knows puedo. what Es I que needs no. to knows. It's called Sí. being a free Oni. Sí, estoy de acuerdo. Now Paimon gets Me it. pasa. Galen works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. Joder, nos vamos a dejar con la curiosidad, Would ¿verdad? you like to try? Eso me da más miedo, la verdad. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Xiao. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. La persona a la que busco. Si lo de que son sus miedos es cierto, sí que va a encontrarse a la persona que busca. Y se va a marchar. Ahora que lo dice, parece que siempre estoy buscando a alguien. A ver. So, wait. What's Paimon looking at? El abismo. Su mayor miedo es el abismo. A ver, lo puedo entender, ¿vale? Pero no. ¿Acaso es esto a lo que temo? ¿Ha desaparecido de repente? ¿Está tratando de atraparme? Escapa de este lugar. Tiene miedo a quedarse solo. ¿Es eso? Hay algo. Hey, there you are. You sure had Paimon scared. No puedo saber si este es el Opened the mismo door after sitio. you went in. Everyone was super worried about you. Are you okay? Sí. Did you find Supongo. anything, traveler? Vi So, la nada. did you find the Más o person menos. we want to rescue inside? No, para nada. Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant. Más in o there. menos. Detrás de la puerta vi nada. La oscuridad del abismo que se llevó a mi hermana. How could that be? Don't worry. Paimon will keep searching for her with you. Cheer up. Vamos, anímate, no estés Stupid triste. door, I'll smash you to pieces. Creo que lo he intentado, eso no funciona especialmente bien. Paimon wasn't feeling so exhausted. She'd help out too. ¿Se está cansando? Pero lo What is principal this, de todo nap esto no era que no time? se cansaba. Está haciendo esto para So no let me tener que get abrir this straight. ella la puerta. Not only did we not find Xiao through that door,
We saw all the things that we wish to avoid. I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. What do you mean? I feel the same way. We need to watch our every step. There is definitely more to this place than meets the eye. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. Pues como todos los dominios, I'm starting sinceramente. to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should eat and rest regularly from now on. ¿Cómo vamos a medir el tiempo? ¿Tenéis algún reloj de arena o algo? Tiene sentido. Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. Qué agotador es vivir. Estoy de acuerdo, Paimon. Mira, esa parte esa parte estoy de acuerdo. Starting to feel tired too. No van a... No, it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. No van a dejar que Paimon abra la puerta, de verdad. Body just feels so heavy now. Las alas de Paimon son del mismo color que el abismo, por It cierto. seems our physical condition was suspended in this space before, which granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. And now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. Vale. It'll be difficult to rescue Lo anyone van a if we're dejar on the aquí, verge ¿verdad? of collapse ourselves. She's right. Hey, Lavender Melon. You okay? Want me to carry you? Calavanda flotante. Un atajo para volver a la entrada. Hemos caído como desde súper alto, ¿no? O me estoy confundiendo. Hemos caído desde súper altísimo. Pero hemos encontrado un atajo. Bueno, vale, pues venga. A ver, entiendo por qué solo me dejan acceder hasta aquí, ¿vale? Porque es que esta es la zona en la que se puede entrar, ¿vale? Esta es como el trocito que hay nuevo. Pero no sé, aún así. Vale. Se me hace muy triste que no hayan dejado que Paimon abra la puerta, la verdad. Porque incluso si le iban a hacer como que iba a ser una broma así súper grande, como yo que sé, que abre la puerta y ve un frigorífico vacío, ¿sabes? Algo así. Aun si hubiese sido eso, hubiera estado bien que le dejasen abrirla. Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Sobre lo que viste tras la puerta. Perfect timing. I was just having a chat with Ushi about that. You know what? I can handle those mean people behind the door throwing beans at me, but causing trouble for you? Nuh-uh. That ain't gonna fly with this guy. What? There's nothing we can do? Listen here, Beefcake. You shouldn't give up so easily. Can't you have one last look for it? If you really can't find it, we'll just have to find another door. With any luck, one that connects to the outside world. You feel me? ¿Alguien a quien le dé miedo la salida? ¿No? Si me da mucho miedo la salida, igual se abre, no sé. It's hard to believe what we've encountered. Sobre lo que viste tras la puerta. I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? After these last few years with the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. Oh, está queriendo decir que se lo pasa bien, ¿no? Creo. I am totally free in the Arataki gang. Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. Bueno, bajo las estrellas o bajo piedras. But that's the life that I want. Just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of a good beating. Oh, qué mona. Venga.
You haven't slept at all. Are you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. Sí, me imagino que ahora Don't está worry about fingiendo me. estar perfectamente, Staying ¿no? focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Mhm. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. Tiene muchos trabajos esta They're just mujer, ¿eh? preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure, sounds good. Venga. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. Una conversación muy productiva. Igual está siendo tan productiva, comillas, comillas, porque estoy aquí observando y intentando escuchar lo que dices, ¿no? You think so? Ujú. As they say, two heads are always better than one. Sí, By the pero estaría way, bien que se Traveler, comunicasen entre if you ellas. have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. Please, come meet me over there. Vale, voy directamente. Se va a teletransportar. Va a haber dos Face. Sí, va a haber dos Face. Thanks for coming to speak with me, Traveler. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. Estaba pensando lo mismo. A ver, creo que llevamos pensando lo mismo desde hace 2 días, pero bueno, sí. Don't you think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. A ver, es que le hemos visto aquí. Que supongo que podría ser también una ilusión esto de que venga y diga, hola, hasta luego, venga. I have a Podría theory, ser, pero no sé. but I can't me tell parece the raro. others just yet. I don't want anyone to panic. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else, but his voice and image were projected to our location. Is it possible that we've entered into a chaotic space? ¿Caótico? ¿A qué te refieres? Pues no sé, que hay caos, que no está regido por ninguna regla. We're seeing things in people that shouldn't be here, even ghosts. And we don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. If that's true, it means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. Dab. When you put it all together, everything points towards one possibility. Estamos en el This abismo, is ¿no? a place where time and space are thrown into chaos. Estamos en el abismo, lo que está queriendo decir, porque es que creo que nos definió Child el abismo de esta misma forma. Pero bueno, si aún no tomó el mismo camino que nosotros cuando lo vimos en la entrada del dominio, es probable que no tomara el mismo camino que nosotros. A ver, se teletransportó, ¿sabes? O sea, podía perfectamente haber andado. Que sé que no es su estilo, ¿no? Su estilo es teletransportarse, pero podría haber andado si fuese con nosotros. And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's voice even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. Vale, y toda esta teoría te la has sacado de... O sea, que yo entiendo que esto sea guay, pero es que me parece que también te están montando una película, ¿vale? O sea, lo cual es curioso porque probablemente sea verdad, ¿vale? Yo lo pillo, ¿vale? Pero es que se lo ha sacado del culo. O sea, que yo entiendo que tenga una intuición mágica por ser una súper experta legal, ¿vale? Pero se lo ha sacado del culo. O sea. Vale. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? Sí. At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of, but if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. Esto de que sea una broma,
creo que solo se lo parece porque quien ha entrado primero es Sito, ¿vale? Ocurre una cosa con los miedos, ¿vale? Con el temor de una persona. Y es que cuando una persona tiene miedo a algo, es un miedo muy personal, ¿vale? O sea, yo no tengo el mismo miedo que cualquiera que esté viendo este vídeo, ¿vale? Yo tengo mis miedos. A mí mis miedos no me parecen gilipolleces, ¿vale? Pero probablemente si os cuento alguno de ellos a vosotros dirás, pues vaya tontería, pues gilipollez, pues no sé qué, ¿vale? O sea que está diciendo que está intentando bajar nuestra guardia con bromas, con una prank, ¿no? Con una jiji jaja. Pero no creo que sea así. O sea, creo que de verdad son miedos bueno, que son sus miedos. Son los importantes para ellos. Y todo no me parece que estuviese especialmente contento de haber visto a gente diciéndole que es un inútil, ¿vale? No sé en qué momento eso ha podido parecer una broma. Solo se lo puede parecer una broma a quien esté mirando desde fuera porque dice, jaja, ahí, frijoles. Jaja, 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 jaja. Pero bueno, venga. Sí, ¿por qué no? But I'm not gonna sit here and do nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving ground? Así que era una fisura temporal. It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. Magia temporal. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Y por eso interrumpió. Yes. Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Es posible que él no quiera imaginar al cazador de demonios, la verdad. Puedo imaginarme que imagine a otra cosa, a otra persona. And break! I secretly learned Yelan's illusion breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. ¿En serio? The sound Y came ya from está, behind lo he this aprendido illusion. de ella. Vale, Let's venga. go in and take a look. Nos vamos a ir nosotros solos. Me imagino que Janfei está también bastante hecha polvo, ¿eh? ¿Me persigue? Me persigue. Intenta ponerte en contacto con Xiao. Vale. No estaba yendo por el camino, que estaba siguiendo el icono en el minimapa y tal. A ver, ¿qué pasa? If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe. Dice lo mismo de nuevo. Sí que tengo que avanzar por aquí. Intenta ponerte en contacto con Xiao. Xiao. Vale. Perdón. Por medio de la visión elemental. Es que está en esa dirección, pero tengo que buscar por todo alrededor, parece. Siguiendo su voz. Yo es que no escucho nada. O sea, no escucho absolutamente nada. ¿Por aquí? Sí, aquí es. Vale. Qué mareo, ¿no? De sitio. Era el lado contrario que estaba mirando. Bueno, hay como una cúpula, no parece ser el cielo. Venga. It's getting clearer. No. This is the chasm. What did my go through here? If it was just in that battle fought
Boss. he doing here? The one I met. Is that the Prime Aksha? Vale, está hablando de su coleguilla que murió hace 100 años en la batalla. O el otro Yashka, el que os he mencionado antes. Ahora con Xiao. Se lo ha encontrado aquí. No, en el otro lado. Anda. ¡Es una fisura espacial! ¡Oh, no! ¿Cómo es la diferencia entre temporal y espacial? Xiao, ¿estás aquí? Traveler? Yanfei? Ay, se te escucha bien. No. I'm fine. Oh. Te escuchamos pelear. ¿Qué pasó? Listen to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. Tienes que encontrar la forma de llegar hasta nosotros. No. ¿Viceversa? The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. Ya estamos otra vez con la Right tontería. now, we have more dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. Tienes que venir con nosotros. Hazlo por nosotros, no por ti. So, you're in danger too? Vosotros también. Sí, ha dicho también. Está hablando de su colega el Yaska, ¿no? There was no need for you to search for me. But we're worried about you. And earlier, the traveler was tricked into entering a dangerous place. Oh, no. Es cierto. Le vamos a preocupar para que venga con nosotros, eso. How do we meet? Conqueror of demons. Can you find out where our voices are coming Se preocupa por nosotros, qué Find the mono. spot where our voices are the clearest and try something there. It might work. I see. The spaces may intersect amidst the chaos. By try something, do you mean... Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. Va a venirse. ¿Xiao? Stand back! ¿O no? Eso no creo que haya sido suficientemente atrás, pero bueno, venga. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Vas bien, coleguilla? ¿Estás cansadete? Parece gravemente herido, sí. Tiene como cortecitos por aquí, color verde. Let's get him back to the camp. Y ya está, ya lo hemos encontrado, ¿qué os parece? Y Paimon ahí dando vueltas. Now we can avoid getting split up. Oh, se preocupa por nosotros. Te está un poco pálido, por cierto. Gracias. A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. Ay, este rollo de no me pasa nada es muy suyo también. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. Sí, una herida, que de hecho son dos, y está saliendo caquita de ella. We need you, all of us. For our sake, please, stay here, please. Fine. As you wish. Venga, y You're cómete una injured. balvalla. Get some rest. Una calabanda, perdón. Everything else can wait. Lo importante es que mejores, no te preocupes por nada más. ¿Quieres una calabanda frita? Asá, perdón. Es fascinante verlo así. Un Yaska que nunca baja la guardia puede llegar a soñar. Es que está muy cansado. Dando un logro. Supera los obstáculos y reúnete con Xiao en senderos peligrosos. Vale. Por algún motivo eso es un logro. General, o sea, un logro general de juego. Se me hace un poco raro de dónde ha salido porque el portalito este verde
Tiene el mismo tipo de caca verde que tiene Xiao, o sea que usa Xiao así de forma normal. As expected, something strange is going on here. Ey, ¿qué tal? Oh, traveler? ¿Qué tal? Uy, me trata ahora de Traveler. No sé si lo ha hecho en algún momento. Great. I want to talk to you. Pongamos en común la información que tenemos. I also felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Vale, entiendo por qué puedes creer que el espacio funciona de forma diferente, ¿vale? Pero el tiempo, ¿de dónde te sacas que el tiempo funciona de forma diferente? O sea, porque si es por la puerta, bien podría ser una ilusión y nada más. No tiene por qué ser que simplemente nos hayamos transportado en el tiempo, porque para empezar se preguntarían qué cojones hacemos en una puñetera cueva, ¿no? Así que no me parece que esa sea común. ¿De dónde te sacas que el tiempo funcione de forma diferente? Solo porque no se entra hambre. Porque no sé, también me parece un problema de espacio eso de que no nos entre hambre, ¿eh? O sea, de que no nos afecte el cansancio o el hambre. No solo de tiempo. Para empezar, porque estamos percibiéndolo de forma diferente. O sea, el paso del tiempo está ocurriendo. Simplemente no nos da hambre ni nos cansa. Bueno, que ahora mismo es mentira, de hecho, porque sí que estamos cansados, ¿no? Pero bueno. O está mal justificado o no. O sea, que en cuanto a esto de que sea simplemente por el hambre, o simplemente queda más chulo decir espacio y tiempo juntos, no sé. Now that we've found the conqueror of demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now, although I couldn't find a new route. Ha sido It sola. wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. Qué I conveniente. recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. ¿Sería una ilusión? I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. No, con If that's the case, Xiao por lo menos ya it can funcionó. only have one goal: to trap us here until we die. What else could it be? Vale, ¿y qué consigue este lugar con eso? We should prepare for the worst, but we mustn't give up. De acuerdo. A ver, que yo entiendo que el objetivo es encerrarnos aquí, ¿vale? Pero ¿por qué iba a querer eso? Ya sea el mismo lugar siendo caótico, ¿vale? Porque yo que sé, tiene vida propia, o alguien más. ¿Por qué quiere eso? ¿Qué es lo que gana con eso? Simplemente tener compañía aquí, disfrutar de ver cómo nos volvemos locos todos aquí debajo. I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? Venga, suéltalo. I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. ¿Canria? ¿Los Giritrulls? Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise. Si yo ya he visto lo que estaban haciendo los monstruos aquí. No sé muy bien de qué está We hablando. got it. Es otra cosa más aparte de eso. Aparte del... Bueno, lo de Sima. 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts,
And this was the most desperate battle Liu had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. Sí, bueno, ya Two sabemos of que my hubo una guerra ancestors took part in that encima. war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. Vale, ¿y por The qué day quieres the chasm was encontrar tú unsealed, esto? I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. La cima, Caenria, ¿qué pasó hace 500 años? Pasó muchas cosas hace 500 años. ¿Y qué pasó con Xiao? ¿Contra quién luchaba? Bueno, ya dijo que era contra boss que estaba muerto hace cientos de años, ¿no? Vamos a salir de aquí con vida. Ahora con todos. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. Le está dando ansiedad, ¿eh? Well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. Vale, yo pillo que sea un secreto porque se han metido aquí para, bueno, para algo, ¿vale? Yo lo pillo, pero ¿por qué quiero ocultarlo? O sea, ¿por qué quiero ocultar algo así? Nadie más sabe sobre Caenria o lo que pasó aquí hace 500 años. O sea, nadie... Parece que realmente le importa una mierda, sinceramente. O sea, que puede tomárselo como que debe mantenerlo bajo secreto, porque yo qué sé, cuando intentas descubrir algo, lo mejor es que los demás, ¿vale? Si en el caso de que hubiese alguien que pudiera evitar que lo descubras, está bien, ¿no? Yo eso lo pillo. Pero en este caso, nadie tiene ni puñetera idea de qué cojones pasó hace 500 años tampoco. No sé cuál es el propósito de ocultarlo, que quede más omnioso antes de contárnoslo a nosotros. No sé, es que no me parece... Bueno, da igual. Vale. You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go into all the details. Nah, está bien. Estoy perfecto. Sometimes I really envy the boss. A veces. ¿Puedo hablar con...? ¿Os dais cuenta de que no aparece Paimon? No aparece Paimon ahora en el menú. Normalmente aparece Paimon y se queda en medio de la pantalla, pero ahora mismo no aparece, está aquí, porque está aquí. Bueno. Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Sobre comida, supongo. Como siempre. Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Oh, I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? ¡Ay, qué mono! Y en la cárcel también. Vale. ¿Qué tal? ¿Durmiendo? No hace ningún ruido, nadie se atreve a perturbarlo. Y con nadie quiere decir él, ¿no? Vale. 1125 de aventura me han dado. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Bueno, vale. Ok. Vale, pues nos queda una más. O sea, no creo que se vaya a poder... Vamos a coger la recompensa por la misión. Ahí está. No creo que me deje todavía hacer la misión de Yelan. Vamos a confirmarlo por lo que pueda ocurrir. Misiones legendarias.
Tengo mucha curiosidad de saber cómo se va a acceder a la misión de Yelan una vez que ya no exista este evento, porque está pidiendo la misión de evento para poder acceder a esto, así que no sé. Vale. Vale, aquí hay más de esto, más refinamiento para el arma, ¿no? Que ahora aparece aquí Ito y Cookie. No se parecen nada a Ito, joder. En general, estos dibujos de aquí no se parecen en nada a los personajes, no me gustan nada. La Cookie ahora mismo aquí sí sale bien, probablemente porque no se le ve en la parte de abajo de la cara, pero bueno. Vamos a ver si hay alguna diferencia en cuanto al territorio estratégico. Parece que es lo mismo. Tiene toda la pinta que es lo mismo, sí. Es lo mismo que antes, simplemente en este, pues, es otro. Ah, lo he confirmado ya, ¿vale? Si jugáis en la máxima dificultad, en hostilidad extrema en este caso, te lo cuentan como que te lo has hecho, ¿vale? Como que lo has hecho todo, las tres al mismo tiempo. Vale. No hace falta hacerlos todos uno por uno, quiero decir, ¿vale? Vale, guardianes de las ruinas. Va a ser una mala idea que meta a Ganyu, pero necesito meter algún... Vamos a hacer así. Necesito meter algún arquero, ¿verdad? Más o menos. La puedo meter en la segunda ronda, ¿vale? Eso sí puedo hacerlo. Ah, no, es que venga, es que habiendo un de esto de agua, prefiero meterla ahora, venga. Vamos a meter algún random que no vaya a usar. Creo que... Uf, no sé qué meter. ¿Así? Venga, sí. Voy a elegir cualquier cosa. No creo que sea muy complicado. Al entrar en combate, daño crítico del personaje. Ya está. No voy a calentarme mucho la cabeza porque parece ser que los efectos no son tan notables, ¿vale? Hay uno concreto, ¿vale? El de... que junta a los enemigos, ¿vale? Ese se nota bastante, ¿vale? Y mola mucho. Pero... no mucho más. A ver. Uy. Vale. Midnight Fenta. Time for retribution. ¿Solo uno a la vez? ¡Ay! Este es el mapa de antes. Mira qué bien. Me alegro de que lo hayan utilizado para esto, sinceramente. Vale. This is long overdue. Wind, hear me. Go as one. Tengo Favonius con esta, ¿no? Sí, tengo Favonius. Ups. 96, vale. Ah, coño, el belt. Se me olvida. Mi Fischl... Esta es mi Fischl, ¿verdad? O sea, que no es la de... la que me dejan gratis. Mi Fischl no está muy bien montada, según parece, ¿verdad? ¡Ah! Vale, que no tiene artefacto. Vale, o sea que el daño que estoy haciendo ahora mismo de sobrecarga y tal es simplemente porque tiene... ¿cómo se llama? No sé el nombre. ¿Por dónde voy? Ah, por aquí. Porque tiene mucho nivel. 4000 y pico simplemente por ser nivel 85. Vale. ¿Puedo mirar a ver si puedo ponerle artefactos ahora? No puedo. Barbados, guide us. Vale. No sé qué tiene esta. Esa es otra. Ah, tiene gladiador. No tiene anemo. Bueno. For Rex Lapis. By Royal Me interesa hacerle focus. Mientras no haya un healer entre los magos estos del abismo pequeñitos, me interesa hacerle focus a este para que saque el escudo lo antes posible, ¿vale? Ya va a sacarlo. Ya está. Vale, mientras se transforma, vamos a por este. Se ha bugado el sonido, lol. Se supone que el sonido es parte de lo que han arreglado en esta versión, así que se me hace un poco curioso que se joda tanto ahora de pronto. Vale. Hecho bien es poner a Ganyu. Es que es un coñazo hacer a esto sin Ganyu, ¿vale? O sea, se puede, bien, ¿vale? Pero es que tardas mucho. Mira como perecita. Vale. O sea, si veis,
funciona, ¿vale? No es verdad, no, o sea, no es que sea imposible, simplemente es un poco coñazo. Vale. Uy, ¿por qué me estoy quitando vida? ¿Por qué me estaba quitando vida cuando pegaba con la E? ¿Por qué me estoy quitando vida en general? ¿Ha habido algo que no he visto? Me quito vida por algún motivo. No es el aura, ¿verdad? No es el aura que tiene. No parece que lo sea, por lo menos. Bueno. Vale, esta es la última. Bueno, ahora me obligará a cambiar, ¿vale? Son 3 rondas, me ponía en lo otro. Esto se hace larguillo, ¿vale? El anterior lo hice en 9 minutos o algo así. Vale. Ah, Lord, que están los dos, perdón. Venga. No está siendo especialmente complicado en general. He notado que en mi cuenta secundaria me cuesta menos, pero es probablemente porque tenga 2 personajes que están bien y ya está. En este es que está todo como muy equilibrado y pues me da un poco por culo. Vale. Ay, por eso estaban los 2. Uf, que se me muere. Está bastante cerquita de morir ahora mismo Diluc, ¿vale? Spoiler, no puedo dejar que Diluc muera, ¿vale? A ver, supongo que puedo usar a Zhongli en el caso de que se lo carguen, pero poco más. Me gusta la mezcla de canción en este caso. No sé por qué en la primera estaba peor, pero en esta está bien. Es un remix súper chulo de estos de YouTube y tal. Vale. Está aguantando mejor Ganju que Diluc. Y es muy Glass Cannon Ganju, así que no entiendo muy bien qué ocurre. No sé qué efecto es el que estaba haciendo que me... 2 personajes al azar. Oh. Qué putada. Vale. 2 personajes al azar no pueden combatir. Vale, veo aquí Geo y Electro. Vale, vamos a... Zhongli hielo. Y van a ser también pequeñines de estos. Vale. Siendo pequeñines de estos... Zhongli, hielo y Electro yo creo que está bien. De hecho no sé por qué pongo estas Shogun. Si tengo mi Shogun con... con casi 1000 de maestría. Vale, las reglas de este dominio han cambiado. Ok. Necesitaré un poco de healing. Bárbara es la que menos me importa ahora mismo. Vamos con eso. Vale. Protección de escudo aumenta. Habilidad definitiva. Habilidad definitiva. Sí. Me interesaba sobre todo algo que me aumentase el daño físico, ¿vale? Es lo que más me iba a afectar, pero está bien así. Venga. Vale. Inazuma shines eternal. This is order. Vale. He hecho bien en meter a Bárbara. Todo perfecto. Mi Bárbara no sé si la tengo puesta en DPS. Creo que sí. A ver. Sí, 157 de crítico. Está bien puesta en DPS. Bueno, está bien. Solidify. Submit for judge. Shine down. Y todo perfecto. Por aquí. Vale, no parece que haya que hacer nada en especial. O sea, no veo que haya que hacer nada raro. En esta
concretamente en la experta, ¿vale? La última dificultad. Hay jefes, ¿vale? Meten jefecillos chulos, rollo. Antes he luchado contra el Oni. No sé si son aleatorios, por cierto. Porque en la secundaria he luchado contra el Dragarto Geo, ¿vale? El de subir a Xiao y tal. Y en la principal, o sea, en esta he luchado contra el Oni, ¿vale? Así que es posible que sean... Eso, que sean aleatorias los combates que te tocan, ¿no? Pero como mínimo va a haber un boss, ¿vale? O sea, eso está confirmado, básicamente. Shine down. Let's dance. Forth, my blade. I will have order. Vale. Gather. Me interesa que se quite el hielo ahí. Es que lo estoy haciendo todo el rato los superconductores y no le estoy haciendo físicos. Now you shall perish. There is no escape. Ay, mierda, es que si me equivoco, tiro la E en vez de la ulti. Y luego no puedo hacerle físicos. Vale. Ahí está. Uno más. Voy a confirmar esto de aquí. Progreso ronda número 2. Vale. Llega a decir... No llega a decirlo. Vale. Está la ronda 2. Me toca el combate 3. Ahí está. En esta aún no va a haber un boss, ¿eh? Vale. Me interesa hacerle focus al de Electro, ¿vale? Es el que peor me cae, ¿vale? Así que quiero que muera primero. Vale, los demás no son un problema. El de Geos le puedo quitar el escudo perfectamente con Zhongli, ¿vale? Así que no es un problema. Ya está. Eso ya está hecho. Inazuma shines eternal. Vale, ahí está. A ver a quién me quita. Vale, la Xiao. Perfecto. Con esto, perfecto. Zhongli es un buen general. Así en general. Mira. Aquí está el Geo. Protogarto Geo. Ahí está, ese es el boss. Me viene perfectísimo que no me hayan quitado a Zhongli. Vale. Pues sabiendo eso, vamos a ir con todo. Creo que así vamos bien. O sea, esto es todo lo mejor que tengo. Los magos del abismo que ponen son... Hielo, fuego y electro. Hielo lo quito con fuego, electro lo quito con hielo y fuego lo quito con agua, así que está todo perfecto. A ver qué tal. Furia divina. Cuando un personaje recupera vida, su vida máxima aumenta en un 60% durante 6 segundos. Eso me interesa bastante. Venga. Es un poco así a lo random, así que no es muy... O sea, quiero decir, no, como las mismas tarjetas son aleatorias, sus efectos no son especialmente fuertes por el simple hecho de que, bueno, para así poder hacer que sea posible pasarte esto con cualquier modificador, ¿vale? Vale. Solidify. I will have order. Ay, claro, si no me quitan vida con el escudo no puedo curármela. Bueno, no pasa nada, está bien. Vale. Este es un equipo bastante fuerte en general, ¿vale? El simple hecho de llevar a Bennett, ¿vale? Ya me va a hacer bastante fácil todo lo demás. Vale, me interesa que me quiten vida con Zhongli, ¿vale? Vale, me han quitado suficiente vida con Zhongli. No sé si hay también algún efecto del dominio o algo. Vale. Vale, 35.000.
Ahí está. Oh, no he hecho mucha cosa. Se me habría acabado ya el efecto de Bennett, quizás. Venga. Esta es la segunda, ¿eh? Aún no... Que hay algún tipo de corrosión. Hay algún tipo de corrosión. Vale. Si no hago crítico, mal. Hayato también se beneficia un poco de la vida, pero no recuerdo si era muy importante, la verdad. No creo que... No creo que fuese especialmente importante. O sea, no le subía mucha cosa. Hayato y Ganjo juntos dan mucho asco, ¿vale? O sea, da penica usarlos por eso mismo. Bueno, ya si hubiese metido a la Shogun por en medio, pues también un poco. Vale. A ver si se levanta. Necesito recargar. Hay algo que me quita vida por segundo. Vale. No hago críticos ahora, ¿qué pasa? Vale. Llevo escudo puesto, ¿eh? O sea... Este es el motivo por el que prefería que Zhongli se quedase vivo, ¿vale? Si no hubiese estado Zhongli, hubiese estado probablemente a Xin ya, pero... A saber. No. Sí, está siendo un paseo por el parque esto, ¿eh? Me quitan vida incluso cuando estoy con el escudo puesto o incluso cuando estoy haciendo la ulti, que normalmente soy invulnerable, así que tiene que ser un efecto de dominio que no estoy... O sea, que lo he puesto yo, vamos, que de las tarjetitas estas. A ver, va a morirse ya. Ya está. 10 minutitos, ha estado bien. Vale, no ha sido un problema. Bueno, vamos a recoger ahora todos los... Bueno, todas las recompensas de golpe. Aquí está. Venga. Es mucho más sencillo hacerlo así. Bueno, en el anterior tardé 7 segundos menos exactamente. No, 27 segundos menos tardé en el anterior. Vale. La segunda... Perdón, la tercera no se desbloquea todavía. Que bueno, aquí sale el coleguilla este, que me imagino que está muerto. Ahí está. Y podemos comprar cositas, ¿no? Sí. Vamos a comprar esto. No me interesa mucho el arco, no voy a engañar. O sea, no es especialmente bueno desde mi punto de vista. Ni útil. Pero yo que sé, para algo servirá, digo yo, ¿no? Vamos a recoger todo esto. Y vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. No tengo más que hacer por nada, en realidad. O sea, vamos a recoger el cumple de Ito y Paimon. Ahí está. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y ale. ¡Chao!